Él es Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Fox, profesor durante más de 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, es catedrático en la Universidad de Nueva York y articulista de los diarios Milenio, El País y de la revista Time. Escritor de más de 15 libros, muchos de ellos publicados en toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Han sido traducidos a una decena de idiomas. Hoy, Jorge abre las puertas de su casa para recibir a Enlace Judío y así poder conocer más de cerca al catedrático, al escritor, al politólogo y tal vez al próximo candidato por la presidencia de México en el 2018. Hola Jorge, muchas gracias por tu tiempo. A ti, gracias. Jorge, platicar contigo es platicar con alguien que ha hecho historia en nuestro país. Tú lograste que una persona pueda convertirse en candidato a la presidencia sin tener un partido político detrás. Mi pregunta es, ¿por qué surgió la motivación de hacer esto posible? Bueno, me motivaron dos cosas. Una fue mi propia agenda, que era que yo sí pensaba que era importante que alguien pudiera contender en el 2006 para la presidencia, y yo lo quería hacer, sin pasar por un partido. ¿Por qué? Pues porque los partidos que hay me caen gordos y yo le caigo gordo a los partidos que hay. Son dos muy buenas razones. Bueno, y resultó que eso no se podía, que llevé todo el combate jurídico hasta la Suprema Corte, perdí en la Suprema Corte, fuimos a la Comisión y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ganamos lo suficiente, ya no para estar en el 2006, pero para forzar una apertura en México que sucede en el 2009, cuando Calderón envió una iniciativa de ley proponiendo esto, que finalmente se aprueba 3-4 años después. Entonces había una agenda personal para mí, yo quería ser candidato sin partido y no podía. Pero segundo, me parecía que era importantísimo para el país que hubiera candidatos sin partido a todos los niveles, sobre todo a niveles municipales y estatales, que es donde es más factible, es más cercano a la gente, es más realista, digamos, más verosímil. Y también vi que tampoco se podía, pero luego me di cuenta de que si yo ganaba lo más, pues obviamente se iba a poder lo menos. Y ese fue el sentido también de esa lucha. Y poco a poco está prosperando, sobre todo, insisto, a nivel municipal, diputados locales, algunos estados, lo vamos a ir viendo ahora también. ¿Y realmente es factible? Es decir, ¿qué tan viable es llevar a la presidencia a una persona sin el respaldo, sobre todo financiero, de un partido político? Bueno, es que ya hemos llevado a la presidencia personas que sí tenían el respaldo financiero y de político y legislativo incluso de su partido, y hemos visto que no es suficiente, porque ninguno ha tenido mayoría, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, porque el sistema que tenemos es imposible conformar una mayoría en ambas cámaras, no se puede con el sistema actual, y hemos visto que en todo caso el financiamiento de un partido, pues más bien es una tara, es más bien un defecto, no una virtud. Ese financiamiento primero es exorbitante. En segundo lugar, es de los contribuyentes, es nuestro, y nadie nos preguntó si estamos de acuerdo o no en que nuestros impuestos vayan, por ejemplo, al Partido Verde. Y en tercer lugar, no es porque haya financiamiento de un partido que no lo hay también de particulares, nada más que se lo dan por debajo del agua. Ahora, no estás solo en esto. Te acompañan en este reto Pedro Ferriz, Juan Ramón de la Fuente, Jaime Rodríguez. ¿Se van a poder poner de acuerdo para que solamente uno de ustedes se quede con la candidatura? Ya, debiéramos ponernos de acuerdo, porque si hay más de uno, solo vamos a pulverizar el voto y hacerle el juego básicamente al gobierno. Es decir, la tesis del gobierno es muy claramente, debe haber varios candidatos independientes para que cada uno le pegue a su manera a López Obrador y le quite votos a su manera a López Obrador. Pero el diseño no es para que un candidato independiente gane, es para que le ayude al PRI a ganar. ¿De qué manera podemos evitar eso? Pues
que haya un solo candidato que se vuelva factible, que sí pueda ganar, quitándole votos a López Obrador, desde luego, pero también al PRI y también al PAN y también al PRD. Pero eso solo va a suceder si hay uno. Si hay varios, a mí me queda clarísimo que le estaríamos haciendo el juego al PRI. Ahora, Jorge, independientemente de tu propuesta, ¿crees que para el 2018 los mexicanos tengamos mejores opciones de candidatos que los que tuvimos en el 2012? No, probablemente sean peores. Digamos, la de López Obrador es la misma, punto. Entre Josefina y Margarita Zavala no sé a quién irle, la verdad, sí me parece, pues, en fin, poco atractivo, digámoslo así. Y Peña Nieto era un candidato que prometía algo, ha sido obviamente una enorme decepción, pero sí había algo ahí que más o menos llamaba la atención. De los que están ahorita por parte del PRI, pues la verdad ninguno puede entusiasmar a nadie, o sea, no veo que haya. Entonces, pues la verdad lo que estoy viendo es que si nos limitamos a la partidocracia, pues sí van a ser de una mediocridad espeluznante. Ahora, por eso sería absurdo que existiendo por primera vez en la historia moderna del país la opción de una candidatura sin partido, que sí entusiasmara a la gente, no se aprovechara simplemente por este juego del PRI, del gobierno, de dispersarlos y que haya varios. Ahora, la presidencia de Peña Nieto ha estado llena de errores, pero desde tu punto de vista, ¿ha tenido aciertos? ¿Ha tenido alguna acción acertada? Bueno, yo digo, no veo muchas, pero una que sí me parece muy importante y muy positiva fue la reforma energética. A destiempo, probablemente insuficiente, con mala suerte, porque pues, pasó lo que pasó con el precio del petróleo, pero de todas maneras ahí sí quedó sembrado algo a futuro, que va a ser muy importante y muy positivo para el país. En el ámbito de telecomunicaciones, digamos, lo que se hizo, lo que se derivó de la reforma en el ámbito de la telefonía celular en particular, sí ha sido muy positivo porque hay más competencia y hay tarifas más bajas. Y eso es algo, el servicio sigue siendo patético, pero las tarifas, pagamos menos por la misma porquería. Pues eso está bien, sería preferible que pagáramos menos por algo mejor, pero bueno, ya es algo. En materia de televisión no cambió gran cosa. Yo creo que esas son las dos reformas importantes. El tema educativo se necesita tanto tiempo para saber si va a surtir resultados o no, que es imposible juzgarlo ahorita. Jorge, de todo el abanico de problemas que tiene México, ¿qué problema te preocupa a ti de manera especial? Bueno, el que más me preocupa y que tiene cierto remedio, o dos que tienen relativo remedio, son las violaciones a los derechos humanos y la corrupción. Tema más de fondo, todos sabemos, es la desigualdad tremenda que existe en este país, pero eso te tardas 20 años en empezar a corregirlo, que no quiere decir que no puedas empezar desde ya, y se ha ido avanzando, aunque se puede hacer muchísimo más. Pero, en fin, es un tema muy de largo plazo. En cambio, derechos humanos y corrupción son cosas que se pueden hacer con cierta celeridad, y no se están haciendo. Yo he propuesto algo muy sencillo que ha funcionado en otros países, que es que hay una comisión de la verdad en el sexenio siguiente, ya no lo va a hacer, obviamente, que investigue los casos más graves de violaciones a los derechos humanos en México de estos años, de Peña, de Calderón y de Fox, lo que haya, no me importa, es igual. Obviamente Ayotzinapa, Apatzingán, Tlatlaya, ahora con una exoneración por un tribunal de los que habían sido acusados por la PGR de haber llevado a cabo las ejecuciones extrajudiciales ahí, Tanhuato, todos los casos de Calderón, sus 25,000 desaparecidos, bueno, pues todo eso que se investigue. Y por el otro lado, también una comisión de la verdad independiente con asesoría internacional en ambos casos, para investigar los grandes casos de corrupción del sexenio de Peña, pero también, ¿por qué no?, de Calderón y de Fox, desde luego que sí. Pero ahí sí se puede avanzar habiendo voluntad política. Sin voluntad política no se puede hacer nada. José, a destapar la coladera. Pues sí, porque ya está echando aguas negras a borbotones, la coladera.
Jorge, en tu libro Amarres Perros, platicaste un poco, entre muchas otras cosas, sobre tus orígenes judíos. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre estos orígenes? Bueno, lo cuento en el libro, en efecto. Mi mamá llega a México en 1939 de lo que en aquella época era Polonia, después fue parte de la Unión Soviética y ahora es parte de Bielorrusia, que es un país independiente. Ella llega a México después de haber terminado sus estudios, era de una familia judía de esa localidad, del pueblo de Vileika, y aunque ella nunca fue ni practicante, ni ortodoxa, ni nada, no era creyente, era más bien de esa diáspora judía atea, secular, profesionista, de ninguna manera religiosa. Yo nunca recibí ningún tipo de educación religiosa judía, pero bueno, sí, con el tiempo pues vas encontrando raíces, vas encontrando rasgos comunes de un tipo de otro, vas encontrando identidades con mis primos en Nueva York y en Israel, primos hermanos, con amigos y amigas de la comunidad judía aquí en México y también en Nueva York, y poco a poco pues va uno formando una cierta identificación, si no identidad, con ese sector, y con el tiempo pues he establecido muy buenas relaciones con la comunidad judía en México. Ahora, Jorge, cambiando un poquito de tema, en alguna ocasión te definiste a ti mismo como un viejo judío gruñón. ¿Eso es lo que eres? Gruñón, como Bernie Sanders, igual. Bueno, me río un poquito de todo eso. Viejo, pues depende, viejo los cerros, pero no, depende un poco del criterio que se use. Obviamente no tengo la edad de Sanders, tengo 12 años menos, pero en fin, ya no soy un chamaco, ¿no? Gruñón, suelo ser un poco gruñón, sí, un poco grumpy, pero me río de mí mismo siendo grumpy, entonces no me lo tomo muy en serio. Y judío, pues digo, eso no me toca a mí decidirlo. ¿Y qué te hace gruñir de la situación en México? Me hacen gruñir muchísimas cosas. A veces no acabo de aceptar la cantidad de cosas que habría que cambiar en este país y que a mí me desesperan muchísimo. Desde la Ciudad de México, con el caos que hay, hasta una serie de rasgos que tenemos los mexicanos, que traté de describir en un librito que publiqué hace unos años en Estados Unidos y aquí, que se llama Mañana o Pasado, el misterio de los mexicanos, esa aversión, por ejemplo, que tenemos al conflicto, a la confrontación, eso que, por ejemplo, sea imposible que haya verdaderos debates en este país, o que el mexicano no se deje, que se queje, que cuando le dan un mal servicio, compra una porquería que no sirve, pues que se queje, que se pelee, que tenga dónde ir, que un recurso se defienda, pues no hay manera. Y esas cosas a mí me exasperan horriblemente. Desde eso a temas mucho más graves, como en la corrupción, que no es un asunto cultural, por supuesto que no, ya lo dijo el secretario de Estado norteamericano John Kerry, los que dicen que es cultural, pues no entienden que si fuera así lo que hay que hacer es cambiar la cultura, ¿verdad? Ahí sí Peña Nieto pues le cuesta un poco de trabajo entender eso. Pero hay temas así muy arraigados en la sociedad mexicana, en nuestra historia, que en efecto me hacen gruñir mucho. Te pregunto sobre los comentarios antisemitas del panista Jorge Romero, ¿o ya no le hacemos eco? Pues me parecen despreciables, me parecen patéticos. Por desgracia, son mucho más comunes de lo que se piensa en México, sobre todo en las redes sociales. Tanto en Facebook, más en Twitter, pero también en Facebook. La verdad, hay una especie de tolerancia por comentarios antisemitas en México que sorprenden de un país y de un sector, porque a ver, no estamos hablando de los sectores de menores ingresos, de un sector que debiera ya saber que ciertas formas del discurso de odio, ciertas formas del discurso antisemita, pues simplemente no pueden existir, punto. Este diputado, pues un pobre diablo, pues lo de menos. Lo que es, insisto, mucho más grave es el antisemitismo que hay en las redes. Lo hemos padecido varios, yo he tenido varias reuniones con el Comité Central al respecto. Más bien no les gusta meterse, ya sabes, la posición más conservadora de siempre, no hay que hacer olas, no hay que pelearse, déjalo pasar. Bueno, finalmente tampoco iba yo solito
a hacer esto y si ellos insistían en dejarlo pasar, pero a mí sí me parece que va a llegar el momento en que va a ser indispensable y pues, desarrollar una campaña muy vigorosa contra el antisemitismo en las redes sociales en México. Pues Jorge, muchísimas gracias y suerte en esta larga carrera todavía. Ojalá nos podamos ver en el 2018. Es un hecho. Gracias. No, a ti. Gracias por venir.